Bienvenido, bienvenida a un episodio más Behind the CEO's Door, un podcast donde deconstruiremos CEOs de startups idealizados y hablaremos de lo que les ocurre cuando nadie les está mirando. En el capítulo de hoy, Vive la vida que tú quieres, no la que quieren otros, Álvaro de Exeus nos hablará de un temazo que es la búsqueda de la felicidad y los caminos que tiene. Álvaro siguió el camino convencional y marcado como lo deseable, ICADE, banca de inversión, VP más joven del banco, hasta que su cuerpo le dijo basta y se dio cuenta de que necesitaba realmente un cambio de vida. Lo dejó todo y desde entonces ha fundado y fallado empresas, trabajado en multinacionales, liderado grandes scale-ups como Deliveroo, todo un repertorio de oportunidades de aprendizaje. Durante este episodio hablaremos de escuchar, de los momentos malos, la necesidad de ayuda y la evolución que tiene un líder en el tiempo. Álvaro ahora mismo es la cabeza para el sur de Europa de Pleo, un unicornio valorado en su última ronda en casi 5.000 millones, dedicado a ayudar a las empresas a gestionar todos sus gastos corporativos. Una empresa con una cultura realmente interesante, de la que Álvaro ha extraído muchos aprendizajes. Disfruta de esta conversación y de la magia que tiene cuando alguien comparte su historia real contigo. Bienvenido, Álvaro, a nuestro podcast Behind the CEO's Door. ¿Cómo estás hoy? Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti por sumarte a esta aventura. ¿Cuál es tu nivel para empezar de compromiso hoy a nivel de mostrarte tal y como eres radicalmente honesto con nosotros? Pues he dormido muy bien, estoy muy abierto, así que vamos a ello. La verdad es que deseando que empecemos, a ver qué os puedo contar. Vamos adelante. La idea sobre todo hoy es conocerte a ti como persona. La empresa, desde luego, ya la presentaremos en la parte inicial, así que vamos directo a quién eres tú. Y a nosotros nos gusta sobre todo ver la vida del emprendedor como un camino. Entonces, Ujú, a día de hoy, ¿dónde sientes que estás en ese camino y quién estás siendo hoy? ujú. Yo siempre estoy buscando salir de mi zona de confort y se ve cuando ves mi currículum, como he ido dando saltos, ¿no? Que tiene un cierto eh, flujo en lo que está ocurriendo, ¿no? Pero si lo miras solamente dices, ¿este tío qué ha hecho? ¿No? Ha ido saltando de repente de una empresa, de un sector a otro, ha pasado de la belleza, tecnología, idiomas, banca de inversión. Pero si quieres luego iremos ahondando, ¿no? Por cada uno de los pasos y por qué esos motivos, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo estoy muy cómodo donde estoy. Me queda mucho por aprender y no estoy buscando otro reto, pero el día que eso ocurra ya me veréis otro salto. ¿Quién eres hoy, Álvaro? ¿Cómo te definirías hoy? ¿Quién soy hoy? Eh, ¿A qué te refieres con quién soy? ¿Quién soy en el trabajo? ¿Quién soy fuera? ¿A qué te refieres, Lau? ¿Quién eres tú como persona? ¿Quién soy yo como persona? Bueno, pues varón, no sé, 37 años. Creo que soy entusiasta, enérgico. Siempre estoy en esa dicotomía de la búsqueda de la felicidad, que yo creo que es muy complejo, ¿no? Y- y dándome cuenta por fin que no es una meta, no es un camino. Eh, y que el llegar, yo creo que es una utopía, sino hay que disfrutar todas las fases en las que estás pasando, ¿no? Porque si no, estás como en una carrera y de repente llega el día que te mueres, ¿no? Entonces, y nunca parece que llegas, porque siempre tienes una hipoteca a la que pagar, una pareja a la que satisfacer, unos amigos que siempre te demandan más, una familia que... Entonces, yo creo que sí, una persona que busca esa felicidad, pero que se está dando cuenta por fin, yo creo que es eso que te acercas a los 40, que dices, oye Álvaro, a lo mejor la felicidad no es tener A, B, C, D, sino en el día a día el sentirte que estás aportando y que te sientes completo, ¿no? Muy, muy, muy buena reflexión. ¿Qué nos dirían esas personas de las que has hablado, tus amigos, tu pareja? ¿Qué nos dirían de quién es Álvaro?
Dirían que soy espírico, que por eso no tomo, porque creo que me caí una marmita de café cuando nací, o que mi madre tomó mucho café cuando estaba embarazada. Muy positivo, siempre estoy sonriendo, pero a la vez soy muy generoso, pero también muy sentido, ¿no? Aunque a veces muchas esté sonriendo, puedo estar súper triste por dentro, pero no me gusta que se note, ¿no? Y ese positivismo lo llevo en todos los terrenos, en lo personal y en lo profesional, ¿no? Siempre veo el vaso medio lleno y eso me define bastante. Y en aspectos así un poco más... pues diría que soy rencoroso, me cuesta muchas veces perdonar, porque me entrego mucho en las relaciones, y cuando noto que a lo mejor, muchas veces es sin querer, ¿no? Que esa persona te ha podido hacer daño, pero que no era consciente, me cuesta pasar página. Es algo que tengo que trabajar. Has dicho que siempre estás sonriendo. ¿Quién es Álvaro en momentos muy difíciles? Eh, Momentos muy difíciles como, por ejemplo, ponme un ejemplo que a lo mejor sea tuyo o de otra persona para... que ¿Qué es difícil para ti? bueno, pues a lo mejor... eh, el duelo, ¿no? Yo creo que cuando tienes que... se te ha ido alguien cercano, que ya no está aquí, para mí o sea, es una fase que dices, oye, ¿cómo voy a superar esto, no? Y ahí, pues, no te voy a mentir, creo que es muy loable, ¿no? El recurrir a buscar ayuda. Y yo lo he hecho muchas veces en mi vida, ¿no? El acudir a un especialista y que te ayude a superar el bache. Porque aunque sonrías mucho, a lo mejor por dentro estás pasando muy mal, ¿no? Eh, y sí que parece que hay un poco de tabú, aunque cada vez menos, ¿no? Y eso sí lo hemos copiado de los americanos, de igual que te duele la espalda, pues vas al fisio. Si no estás al nivel que quieres estar, ¿no? Que a lo mejor hay gente que es al 100, a otros está al 50 o al 20, pues que vayas a un especialista, ya sea un psicólogo, un coach, un psiquiatra, lo que necesites, ¿no? Eh, y, y sí que creo que hay que salir del armario en ese aspecto, ¿no? El de la salud mental. Tú que has pasado por muchos puestos, ¿no? De CEO a trabajar también para alguien, esa característica, ¿no? Que nos has definido de siempre sonreír, en general, es algo que define bastante a los emprendedores, pero como bien dices, muchos momentos eh, te duelen, ¿no? Y estás dolido. Te has dicho que buscas fuera, pero para otras personas que les pase un poco lo mismo, cuéntanos cómo lo gestionas o cómo lo vives en la parte igual profesional, ¿no? Como si tienes un líder le pides ayuda, si tienes un equipo se lo cuentas, o realmente es algo que vives tú completamente y que te llevas justo a casa y ya cuando cierras la puerta es cuando te permites Ujú. sentirlo. Mira, esto lo he aprendido del último proyecto en el que estoy, que es una compañía danesa, y al poco tiempo de empezar nos mandan a todos los directivos a una casa en el Báltico, perdido de la mano de Dios, eh, en Rolvik, vamos, no sé ni si se dice así, y llevamos un programa que son 2 semanas, que se llama Authentic Leadership, liderazgo auténtico. Y he aprendido un montón tú no eres dos personas, uno en el trabajo y otro fuera, eres la misma, ¿vale? Y aunque pretendas serlo, antes o después, si realmente quieres ser un buen manager, tienes que ser tú mismo con lo bueno y con lo malo, ¿no? El ser auténtico. Eh, y yo siempre me he apoyado mucho en mi equipo, ¿no? Y el ser directo y ser transparente y poder confiar en ellos, ¿no? Porque si no puedes confiar en la gente con la que estás al lado, se te va a hacer el día muy, muy pesado. Cuando estás emprendiendo, le dedicas tu vida al proyecto, y es la única forma de que funcione. Y si tienes que encima estar fingiendo que eres dos personas, está complicado. Y hay veces que a lo mejor te estás quedando corto de capital y no quieres comunicarlo a tus empleados, y pues busca apoyo fuera, ¿no? Si esa base no la puedes comunicar, ya sea en tu pareja, ya sea en algún coach que tengas externo, o algún padrino, ¿no? Yo en mi caso tengo varias personas a las que acudo cuando tengo dudas, normalmente quieres compartir, ¿no? Porque ellos a lo mejor te pueden dar su punto de vista o situaciones que donde han
han vivido esa misma situación que tú y te dicen, "Oye, pues mira, a mí me pasó esto y luego no es para tanto". O, oye, vete a ver a B y C, etc., ¿no? O sea, que yo creo que, por un lado, ser auténtico con tu equipo y cuando no puedas serlo por temas confidenciales, que busques apoyo fuera, ¿no? Pero yo siempre creo que la mierda compartida es menos mierda. ¿Esto lo has aprendido ahora, hace poco? O sea, ¿cuál ha sido la diferencia, digamos, en tu carrera a la hora de aplicar esto que nos acabas de decir? No, es a través de palos. O sea, así solo aprendemos, el ser humano. Eh, por muchos libros que te leas de liderazgo, de autoayuda o lo que quieras, al final el ser humano, hasta que no tropieza 2 veces, no se da cuenta del error, ¿no? El buscar ayuda y crees que eres Superman y que vas a poder con todo, pero no es así, ¿no? Y por eso el rodearte de gente inteligente, no solo gente inteligente, sino gente que te complemente, y buscar esa diversidad en los equipos, pues para cuando tienes estas situaciones que a lo mejor te sobrepasan, que os complementéis los unos a los otros, porque al final tú solo no vas a ir a ningún lado, ¿no? Si quieres llegar lejos, tienes que ir en equipo. Has comentado que se aprende a través de palos, ¿no? Sobre todo en estas situaciones más de gestionar el equipo, de mostrarte auténtico con el equipo. ¿Nos puedes contar alguna historia, algún error de estos que has cometido y que ahora has aprendido en el camino? ¿Algún error que haya cometido en el pasado y Con los como que lo hubiese equipos. hecho diferente? Em, Más que te lo hubiera, que te lo comieses tú solo y eso pues eso, ¿no? Te sobrecargase claramente y que ahora con la experiencia dices, pues igual esto lo podría haber compartido y lo voy a ver, igual eh, no podía haberlo funcionado, pero lo hubiera llevado mejor de otra manera, ¿no? Pues mira, cuando en una startup que tuve, que no salió bien, pero aprendí un montón, cuando nos estábamos quedando sin financiación, en vez de ser directo y transparente con el resto de mi equipo directivo, el intentar fingir que no pasaba nada, y ver cómo estábamos cometiendo cada vez más errores, pero porque no tenían el contexto. Yo creo que ahora iría para atrás y iría mucho más de frente, ¿no? E involucrarles para que realmente se sientan que es parte del proyecto y lo que está ocurriendo. En vez de decir callarte, intentar pensar que no pasa nada, cuando a lo mejor el de marketing está haciendo una inversión en AdWords y dices que no vamos a poder pagarlo. Entonces, cuanto antes pares, mejor. Pero ¿cómo se lo comentas, no? Yo creo que dar contexto siempre es súper importante, para que la gente entienda el porqué de las cosas. No creo en un liderazgo donde digas haz A, pero que no sepan el qué va a pasar cuando llegues a la meta, ¿no? Creo que es súper relevante el dar contexto y el compartirlo. Entonces, yo creo que el nuevo Álvaro compartiría mucho más información siempre que puedas, ¿no? Porque luego está la parte confidencial muchas veces, que no te dejan, ¿no? Pero en cuanto puedas, que lo compartas. Súper interesante. No sé si a ti te estará pasando, Laura, pero necesito saber ya cómo ha sido el camino. ¿Cuáles han sido, ¿no? Nos has hablado de esa búsqueda de la felicidad, incluso de ese entender que quizá nunca vas a llegar. Cuéntanos, tienes una historia efectivamente con muchos saltos. Cuéntanos un poco cuáles han sido los puntos de inflexión, no tanto me cambié de esta empresa o esta empresa, sino personalmente, ¿no? ¿Qué pasó dentro de Álvaro que te ha llevado hasta aquí? Uh-huh. Pues yo vengo de una familia de emprendedores, pero que no siempre habían emprendido, ¿no? Mi padre trabajó más de 10 años en un banco americano, y vivieron por todo el mundo. Mis padres se casaron en Nueva York, mi hermano nació en Bruselas. Y yo, por suerte, nací en el Eurobuilding, en Madrid, que acaban de llegar. Eh, pero tenías ya el baremo muy alto, ¿no? Tiene un padre que ha sido muy exitoso, mi madre también tiene una empresa de gafas familiar, donde a día de hoy siguen trabajando y ya están cerca de los 70. Mi abuelo murió con 90 trabajando en el despacho, ¿no? O sea que siempre nos ha puesto como la barrera muy alta, y eso es mucho peso en los hombros. Obviamente mi primer trabajo fue en banca de inversión porque al final quieres simular o superar a tu padre, ¿no? O demostrarle, oye papá, estoy aquí y mira qué bien lo hago. Y te das cuenta que lo haces por demostrar algo, pero que a lo mejor realmente no es lo que tú quieres, ¿no? Soy una persona mucho más sensible, con unos valores a lo mejor diferentes, ¿no? Ni mejor ni peor, sino solo muy diferentes a lo mejor lo que se había estipulado en casa.
Y yo creo que el primer palo muy grande fue cuando llegué a lo que me había puesto, ¿no? Como meta de, oye, voy a ser voy a trabajar en banca de inversión, voy a vivir en Londres, voy a tener una pareja, mujer, rubia, que era exactamente la copia y pega de mi madre, para mi padre. Y cuando tienes todo eso y un sueldo que a día de hoy todavía no gano, y esto hace 15 años, dices, si es que soy un infeliz, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Entonces ahí empiezas a indagar y te das cuenta que estás viviendo una vida que no es la tuya. Y por desconocimiento, a lo mejor los padres intentan educarte en lo que ellos piensan que es lo que es una vida exitosa, ¿no? Y tú vas escogiendo todas esas ideas que vas viendo alrededor tuyo, pero al final cada uno somos muy, muy diferentes, ¿no? Y nuestra búsqueda de la felicidad es muy diferente para uno que para otro. Y en ese punto de inflexión que tuve en Londres, fue cuando yo creo que renací, que volví, que empecé de cero, ¿no? Me volví a España, dejé mi pareja, dejé mi trabajo, dejé todo y empecé a construir mi casa, mi propia casa, ¿no? Con 20 y pico años, ¿no? Y ahí pues tuve un momento personal donde di el paso de salir del armario, empecé a trabajar en tech, monté mi propia startup, ganando 1.000 euros al mes. eh, pero era yo y era mi proyecto vital, ¿no? Y de ahí es volver a empezar de cero para construir tu casa, pero realmente tu casa con tus valores, ¿no? Y no eso que se te ha inculcado y que la sociedad quiere que tú seas, por eso que por donde has nacido, los valores que te han inculcado. Eh, Si y hacemos una ese para parada ahí, Álvaro, que es como un gran punto de inflexión que nos has compartido, ¿cuál fue el detonante para ti para tomar esa decisión y cómo fue ese proceso para ti de irte de Londres a España, de cómo te sentías? Cuéntanos. pues mira, me hubiese encantado decirte que fui yo, pero no fui yo, no fue mi mente. Al final estamos hechos de la mente y el cuerpo y fue mi cuerpo el que me dijo basta. Eh, Tuve un ataque de ansiedad en Estados Unidos antes de coger un vuelo, bueno, en el vuelo de hecho, eh, y ahí fue como oye, despierta, ¿qué estás haciendo, no? Estás llevando una vida que no es la tuya, eh, pero no fue mi mente seguiría ahí. Fue mi cuerpo quien me dijo para, y a veces el cuerpo es muy sabio y hay que escucharlo, pero no tuve las narices o el coraje de hacerlo yo. ¿Cómo fue volver a España? Eh, Fue muy duro, fue muy, muy duro. Eh, Cuando has estado, ¿no? En un puestazo en Londres, te va súper bien, era el VP más joven del banco, llevabas ya tu propio equipo y tenías solo 24, 25 años, vuelves a España, a casa de tus padres. Eh, bueno, pues es muy duro, ¿no? Pero no por España en sí, sino por el decidir empezar de cero otra vez. Y aparte, volver de Londres, ecosistema donde hay miles de trabajos, una economía súper bollante. Esto es en el 2011, en el momento de los peaks, ¿no? De Goldman Sachs, de Portugal, Italia y Spain, donde no pagábamos la deuda, una tasa de desempleo enorme. Fue complicado, ¿no? Pero, pero ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, y ya no es lo que era. Y lo ves en ciudades como Madrid, Málaga, Valencia, que van como un tiro y no es lo que nos encontramos la generación del 86 cuando acabamos la carrera en el 2009 y Lehman acaba de petar, ¿no? Creo que ha cambiado eh, y que se ven muchas más cosas, ¿no? Ahí fuera. ¿Tenías claridad de a dónde ir cuando volviste a España? Hablábamos del camino, ¿no? De hacia dónde ibas a ir. No tenía ni idea. Estaba y tampoco te diría ahora que la tengo, ¿eh? Vamos, yo creo que dentro de la vida de una persona que siempre está buscando superarse o está buscando nuevos retos, esa parte de la incertidumbre es parte de la aventura, ¿no? Y no la tenía. Vamos, a cualquiera que lo escuche le diría, oye, no pasa nada por no saber dónde vas a estar. Lo que es importante es que en el momento en el que te encuentres, que estés feliz,
porque esa ansiedad de anticipatoria genera mucho malestar al ser humano, ¿no? Entonces, tampoco tienes que saber en cada momento dónde vas a estar dentro de un día, un año o 5 años. Lo importante es que donde estés, en tu momento vital, que estés cómodo, que te encuentres a gusto y que duermas muy tranquilo de lo que estás haciendo, es algo que te llena y que estás aportando a la gente que te quiere, a la gente que tienes alrededor tuyo. Pero una cosa que a veces yo creo que nos pasa cuando hablamos en podcast o en historias, ¿no? Como que nos saltamos las fases en la que efectivamente no iba tan bien, ¿no? Dices, lo importante es que estés cómodo, pero yo imagino que ese momento de vuelta, que no fue un segundo, sino volver, estar en casa de tus padres, supongo que pensar, igual me estoy equivocando muchísimo, igual tus padres seguramente tampoco te aplaudieron muchísimo la decisión. Imagino que ese momento, o sea, antes de verdad sentirte cómodo, hay un buen rato en el que tienes muchas dudas, ¿no? Cuéntanos un poco, sobre todo para el que esté igual, el que esté en Londres o el que acabe de tomar la decisión de volverse, para que no piense, vale, es que yo tengo que tomar la decisión y ya está, todo de repente fluye, sino que entiendo que es un camino. ¿Cómo fue ese rato, Pues un mira, poco para ayudar a quien esté en una situación similar, que no se sienta de, es que tendría que ser feliz porque he tomado la decisión y la verdad es que me siento en la mierda cuando estoy aquí en casa de mis padres sin saber a dónde ir? pues efectivamente, creo que las clavado. Yo ahí, cuando estaba en esa mierda, ¿no? Tan grande que has vuelto y es como, oye, me tengo que reinventar, tengo que ver qué quiero hacer porque lo que hacía se me daba bien, pero no era feliz. Y ha sido mi cuerpo que me ha dicho basta. Ahí yo siempre lo que digo es habla con un montón de gente. Y no tengas miedo si tienes una idea en compartirla. Porque al final, ideas todos tenemos un montón, pero lo importante es la ejecución, el cómo lo vas a hacer, ¿no? Y compartiendo tu idea de proyecto o tus inseguridades a un montón de gente que tengas alrededor. Ay, espera, no sé si me veis, que se me ha congelado. Sí, vale. Que lo compartas, que hablas con un montón y que busques apoyos en gente, ¿no? Y yo ahí tuve la suerte de poder hablar con Fernando Encinar, el fundador de Idealista, que me ayudó muchísimo eh, en orientar un poco mi carrera porque estaba perdido. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿y ahora qué hago, no? Y ahí pues surgieron palabras como intraemprendimiento, que lo desconocía completamente. Es decir, oye, con el dinero de otros vas a montar un proyecto. Eh, o emprende tu propio negocio, o a lo mejor dedícate al mundo de la educación por todo el background que has tenido en el mundo de finanzas. Y te empiezan a dar ideas, ¿no? Todas esas ideas las vas teniendo ahí dándole vueltas. Pero lo que dices tú, Juan, estás en un pozo de mierda que dices, oye, ¿y ahora qué hago? ¿Sí, qué hago? Tengo un montón de opciones porque hasta ahora era el caballito ganador, ¿no? Acabé en ICADE me fui a estudiar a París, luego me metí en banca de inversión y vas ahí como en una caballo de carreras, pero era fácil. Cuando digo que era fácil es que era lo Estaba normal, marcado. estaba marcado y hacer eso estaba bien visto en los 2000. Era lo que hacíamos todos, los que acabábamos en una universidad como ISADE o la que sea, ¿no? Y cuando tienes muchas opciones, en las opciones está el miedo a equivocarte, ¿no? Y, y no pasa nada, es que no pasa nada. Yo me he equivocado un montón de veces. Metí el dinero en una startup que luego no funcionó, luego me metí a echar una mano ahí dentro, estuve un año y pico, nos quedamos sin un duro, malvendimos la compañía y ahí solo veía diciendo, ¿qué estoy haciendo? O sea, es que la estoy cagando y no paro de cagarla. eh, pero todo eso es una mochila que te vas cargando de cosas que vas aprendiendo, ¿no? Aunque tú en ese momento no te das cuenta. No te das cuenta porque eres resiliente. Estás y te vas cargando con un montón de cosas que te están ayudando a crecer en lo personal y lo profesional. Hasta que luego encuentras tu proyecto. Que yo tardé, o sea, mi primer proyecto que empezó a funcionar un poco fue Zipcar. Que de ahí encontré el logo de Deliveroo, ¿no? Pero ahí fueron como, diría, 3 años de comer mierda. 3 buenos años de estar comiendo mierda, viviendo en casa de mis padres y ver cómo te vas puliendo lo que había hecho cuando trabajaba en Londres. Qué distinto se ve hacia atrás que hacia adelante, ¿no? En el momento. Luego miras hacia atrás y dices, joder, qué bonito, cuánto me ayudó, qué importante fue toda esta liada. Pero cuando estás en la liada, no, no, no se siente igual de satisfactorio, desde luego, ¿no? Mm. Cuéntanos un poco, ya en esta faceta personal, ¿no? Y todo esto que te ha pasado, ¿cómo te ha ido afectando
a tu liderazgo, ¿no? Porque tú efectivamente ya eras líder con 24, incluso cuando ni siquiera eres tú mismo, ¿no? Y ahora acabas de ir a un curso de liderazgo auténtico. Claramente se puede liderar siendo auténtico y no lo siendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu camino, ¿no? ¿Y qué experiencias has ido teniendo precisamente en el liderazgo? ¿En qué has fallado? ¿En qué dirías? Esa parte que has dicho igual antes, ¿no? Del rencor, ¿cómo te ha afectado? Cuéntanos un poco esa parte ya desde esa perspectiva, ¿no? Pues yo creo que lo último que más he notado es la parte de escuchar. Eh, Cuando es tu primera posición que estás llevando un equipo, que a lo mejor tienes ganas de probarte a ti mismo, ¿no? Y piensas que a través de ser autoritario y el imponerte, crees que puedes ser un buen manager, ¿no? Cuando lo que buscas es el consenso. Y sobre todo con las nuevas generaciones, ¿no? La generación Z no va a hacer algo si no sabe que tiene sentido. Y se aprende, yo estoy aprendiendo un montón, ¿no? Del equipo en el que trabajo, que es gente mucho más joven que yo. Eh, y es brutal porque si creen en el proyecto y saben por qué lo hacen, ¿no? ¿Por qué estás haciendo algo? El outcome es completamente diferente. Tiene nada que ver. Si sabes el motivo por el que estás haciendo algo, ¿no? El primer Álvaro decía, oye, haced esto. Y cuando estaba hecho, vale, ahora haced esto. Y ahora haced. Y tenías rotaciones de equipos altas, la gente no estaba tan comprometida. Y en cambio, el Álvaro que he ido aprendiendo, ¿no? Pues a través de cursos, de palos y demás, es oye, pues todas las semanas yo tengo una reunión con toda la compañía donde explico, oye, ¿qué hemos hecho esta semana? ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer la siguiente? ¿Y cómo vamos, ¿no? Y lo veo crucial, ¿no? Y cada semana, rigurosamente, nos sentamos 45 minutos en nuestro anfiteatro donde explicamos exactamente todo esto. Que antes pues lo hacía una vez al trimestre, ¿no? Y ahora lo hago semanalmente, rigurosamente, para que todo el mundo sepa por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Y lo veo crucial, ¿no? O sea, gente a lo mejor que tenga un equipo joven, que a lo mejor no que siga contactar con ellos o conectar, ¿no? Animaría a que escuchen mucho más, ¿no? Y que compartan. Porque ha cambiado mucho. Ya la gente trabaja cada vez, va a ser un poco hipócrita porque no todos trabajamos por dinero, pero el sentido del por qué lo haces. Vemos un montón de gente, no sé, a mí me compartió el número de personas que dimiten en Estados Unidos al día y era una brutalidad. Y lo hacen porque no le ven sentido al trabajo que hacen. A pesar de que a lo mejor ganen muchísimo dinero, ¿no? Y eso es fundamental, buscarle un sentido al por qué estás haciendo algo y le dedicas mínimo 8 horas al día. ¿Cuál ha sido tu experiencia de liderazgo más retadora, ¿no? Has pasado por tus propios emprendimientos, has estado en diferentes scale-ups, multinacional. ¿Cuál dirías que ha sido como líder la experiencia más retadora a la hora de gestionar, hacer crecer al equipo, generar engagement? En la pandemia, claro, nos pilló a todos pues en bragas. No teníamos ni idea de lo que era trabajar el 100% en remoto. Sí, teníamos todos ya la aplicación de Zoom bajada, pero era de oficina de lunes a viernes, ¿no? Y ahí estaba en Deliveroo como director general y era mi primera posición como director general, como tal, en una empresa internacional, no como emprendedor. Eh, y tendría 31 años, 31. Y en un equipo de 200 personas, y eres súper joven, la primera vez que lo haces, y te encuentras donde toda la restauración organizada en España supone el 3% del PIB. Éramos su única fuente de ingresos. Era la primera vez que hacía este rol y tenía a 200 personas que eran la primera vez que están desde sus casas teletrabajando y miles de restaurantes llamándonos para ver cómo podían vender, ¿no? A mí me sobrepasó. Estaba trabajando hasta las 3 de la mañana. Fue una locura, completamente una locura, porque encima no sabíamos lo que iba a pasar. Entonces, cada día cambiaban, ahora podéis repartir, ahora no podéis repartir. En Barcelona de repente nos prohibieron, luego se volvió a abrir, entonces era un cúmulo de información, completamente íbamos a oscuras porque no sabíamos lo que iba a pasar. Eh, y gestionar todos esos equipos con esa ansiedad que había, ¿no? Porque al final, imagínate, tú estás llevando una relación que llevas con un restaurante desde hace meses, donde iba todo bien, y de repente, a la noche a la mañana, eres la única fuente de ingresos de esa persona. Y te está llamando desesperada, que no sabe cómo hacer para sobrevivir. Y tienes un equipo de gente joven que está completamente
sobrepasada de trabajo y fue muy, muy complicado, ¿no? Creo que ahí nos sirvió el estar muy unidos, ¿no? Y empezar a montar reuniones diarias. O sea, esa reunión que hablé semanal la hacíamos diaria, todas las mañanas nos conectábamos y muchas veces era solamente el escucharnos, ¿no? Y el tener a todos los equipos claramente estar comunicando todo el rato para que, aunque estuvieses cada uno en sus casas, el sentir que no estabas solo y que tus compañeros están viendo situaciones muy parecidas. Pero fue completamente una locura, ¿no? Ese momento de liderazgo para mí, el habituarte a estar 100% en remoto y tus equipos de trabajo completamente sobrepasados, ¿no? Y era normal, ¿no? Que un restaurador pues te llamaba en plan, ¿qué puedo hacer para vender más? Y tú, pues mira, es que no puedes hacer más, es que es lo que hay. Y hacíamos mucho de psicólogo, la verdad. Yo creo que es que a veces con el liderazgo pasa que se separa, ¿no? Es como que el que es líder no es persona, ¿no? Y tú decías, ¿no? Yo también me estreso, yo también me agobio. Y otra vez un poco en esa idea del camino y del momento, por ejemplo, ¿cómo te ha afectado a ti cuando has tenido que ser líder pero tenías gente arriba, ¿no? Que a ti te ha pasado. Esa necesidad de probarte y a la vez no tener completo control, ¿no? Tener un equipo que tiene que hacer cosas que no puedes hacer tú exactamente, tú tienes que demostrar resultados, pero a la vez tienes que escuchar y toda esa parte de liderazgo que hemos escuchado en la parte teórica, vamos a llamarla. ¿Cómo has llevado toda esa parte o cuáles han sido los momentos difíciles que dices, mira, yo creo que aquí, pues igual efectivamente la presión por demostrar yo me volvió a llevar a ese autoritarismo o cómo ha sido el equilibrio, ¿no? de ese camino? Si Te nos diría puedes dar la situación concreta, mejor aún. hay varias patas. Creo que la primera es que te apoyes en herramientas de feedback 360 mensual para saber de forma anónima qué está ocurriendo en tu equipo, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Que tú lo hagas para tus managers y que lo hagan para ti. Y que todos los meses te tomes tiempo para leer. Y ahí nosotros usamos Picon, pero hay miles de opciones ahí, ¿no? Que lo hagas ahí fuera como manager y que lo pongas en práctica en tu equipo para que no te lleves una sorpresa. Porque se va haciendo bola, ¿no? Hay un problema que es recurrente. Si no lo solucionas, va a estar ahí y va a ser el elefante en la habitación, ¿no? Y utilices herramientas que existen ahí fuera de recursos humanos para que te echen una mano y que puedas escuchar a gente que a lo mejor no se siente cómoda en tomarse un café contigo. Esa por un lado. Y segundo, donde manda patrón, no manda marinero. O sea, creo que mi pareja es militar y cuando miras cómo funciona un ejército, ¿no? Donde si hay un líder, que puede ser nuestro CEO, que puede ser tu Chief Revenue Officer, a quien reportes, está bien que tengas conversaciones, pero si llegáis a un dead end, donde al final hay una jerarquía, oye, o estás dentro o estás fuera. Pero tú no puedes estar todo el rato puteándote pensando, oye, es que no creo igual, la visión del negocio no la veo, oye, pues entonces vete. Porque al final, si esta persona llega a donde está, es porque realmente lo vale y porque la compañía confía en él o en ella. Pero tienes que estar alineados. Y muchas veces a lo mejor no es lo que tú opinas, pero oye, ábrete de mente y piensa y escúchale o escúchala para ver qué es lo que ella te está proponiendo, ¿no? Porque sí que veo muchas veces gente que a lo mejor está encabronada con sus managers y no entienden y demás. ¿Te has sentado con esa persona y has entendido el por qué te está pidiendo esto? Y escúchale y dale una oportunidad, ¿no? Porque entiendo que habrá un motivo para que esa persona esté en esa posición específica. Luego hay injusticias en la vida, etc, etc. Pero si estás en esa situación, oye, o estás dentro o estás fuera. Puedes permitirte un tiempo de duda, pero hay un momento que tienes que tomar una decisión, porque si no estás haciendo daño a ti, a la compañía y a tu manager. Tú en esa experiencia en Deliveroo, que entiendo que había mucha gente encabronada, ¿no? Mucha gente estresada, mucha incertidumbre, etcétera. O sea, ¿cuánta empatía sentías que había hacia arriba, ¿no? ¿Qué tan queridos, respetados os sentisteis los líderes en esa fase que comentabas del COVID? Pues fue muy duro, porque encima hubo un ERTE y luego siguió de un ERE que afectó a la mitad de la plantilla. Entonces sería muy hipócrita si diría que me sentía súper respaldado. Yo entiendo que al final pues hay que tomar decisiones que muchas veces no dependen de ti, sino eres un mandado de, oye, vamos a externalizar el call center a Rumanía, que esto ocurrió, ¿no?
y impactó a, no sé, a 80, 90 personas de golpe, de la noche a la mañana, y fui yo quien tuvo que dar, obviamente, el comunicado. Pues fue horrible, ¿no? Pero a toro pasado, hay gente del equipo que estaba en el equipo de atención al cliente con la cual guardo, guardo contacto, ¿no? Gente que incluso, un buen amigo, ¿no? Que en un momento dado, pues me tocó despedirle, pero es que guardamos siendo amigos, ¿no? Decir, oye, es una decisión que se ha tomado y estos son los motivos, ¿no? Y he sido súper claro y transparente y te he dado toda la información que he podido. De nuevo, y más creo que lo hemos repetido bastante veces en este podcast, ¿no? La información es poder, pero compártela si puedes, porque vas a quitar muchísima frustración a la persona que lo está recibiendo, aunque la noticia sea mala. Pero oye, esto no es algo, esto es una situación de, oye, la compañía tiene que llegar a X, hay que salir a bolsa, los números están saliendo, el COVID nos ha impactado, lo que sea, ¿no? La información que puedas compartir. Y aunque a lo mejor en el momento la gente obviamente pues lo pasará mal y son decisiones horribles que hay que tomar, yo creo que a la larga la gente lo agradece, ¿no? El que hayas podido dar toda esa información para que tengan contexto de el por qué, ¿no? Un poco cuando dejas a tu pareja siempre te preguntan, oye, ¿le has dicho el motivo? ¿Le has dicho el motivo del por qué realmente lo has dejado? Y a veces dices, mira, o mira, no. Para que puedas cerrar tu capítulo, ¿no? Ya sea profesional o personal. Yo creo que es súper importante el que demos siempre contexto. Y qué importante, ¿no? Que ese contexto además sea cierto, ¿no? Justo lo decías, lo de la pareja, ¿no? ¿Cuántos problemas da cuando te dicen es por una cosa y en realidad es por otra, ¿no? Eso en el ambiente laboral pasa exactamente igual. Yo quería preguntarte un poco, como ya vamos terminando, un poco hacia futuro, pero todavía en hoy, ¿vale? Un poco ¿qué cambios te quedan por hacer y en qué lo notas hoy? Que todavía no terminas de ser como te gustaría ser o por como eres, pues que todavía te genera problemas que no has sido capaz de solucionar. Bueno, yo creo que hemos hablado al principio, ¿no? El tema del rencor. Yo creo que tengo que aprender a ponerme en los pies de la persona que está delante. El por qué esa persona ha hecho eso, ¿no? Y no tener miedo en pedir contexto y preguntar, oye, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿por qué has hecho esto? Porque muchas veces si te pones en el papel del otro entiendes que tiene una situación personal chunga o que está pasando una mala racha y por eso te ha soltado esa cortesía o te ha dejado tirado o ha tomado esa decisión unilateral que a lo mejor afecta a tu equipo. Y dices, oye, ¿pero por qué ha hecho esto? Oye, pues mira, es que se está divorciando. Mira, es que han despedido a su pareja o es que bueno, o es que pensaba realmente que esto era lo mejor para la compañía, ¿no? Pero si tú lo oyes, dices, bueno, ya lo entiendo. O sea, no es nada personal, no es contra mí, no es contra Álvaro de Exeus, sino es una decisión que ha tomado con una serie de criterios. Y entonces, si te lo tomas menos personal, yo creo que es más fácil de perdonar y seguir adelante, ¿no? Y creo que es algo que tengo que seguir trabajando en ello, ¿no? Y no tener miedo en preguntar y pedir ayuda y escuchar. Súper, Álvaro. Mil gracias por toda la transparencia hoy. Para cerrar, nos gustaría que nos contaras algún error de segunda mano sobre todo para que los emprendedores puedan saltárselo, que a ti te haya servido, que haya sido importante para ti y que te gustaría regalarle a emprendedores que te están escuchando. Pues yo diría que no tengas miedo en pivotar. Muchas veces a lo mejor lanzas un proyecto, si ves oportunidades de negocio paralelas, pivota y haz pruebas, ¿no? Tampoco te vuelvas loco haciendo 5.000 pruebas, pero pivota la idea las veces que haga falta hasta que encuentres un modelo sostenible, ¿no? Y luego que te adecues al mercado. Compañías que a lo mejor montábamos hace 10 años, donde a lo mejor están basadas en crecimiento, ahora están basadas en rentabilidad. Entonces, si tienes una idea muy buena, a lo mejor no es un buen momento. Y ahora mismo lo que buscan los inversores, porque ya no hay esas fuentes de financiación como había antes, es en la rentabilidad de los proyectos, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes una muy buena idea que funcionaba hace 10 años, donde se buscaban usuarios y volúmenes desorbitados y crecimientos de 4 dígitos. Un Deliveroo a día de hoy no hubiese arrancado.
¿Por qué? Pues que ahora mismo lo que se busca es una rentabilidad y los modelos de SaaS, ¿no? Todo el rato se habla de suscripciones mensuales donde van entrando unos ingresos recurrentes a la compañía, ¿no? Y es lo que se está buscando. O sea, que te adaptes un poco y que entiendas dónde está el ecosistema en ese momento. Y a nivel personal, con todo el camino que nos has compartido, ¿hay algo que te gustaría también Que regalarnos? busques un buen... que tú solo no vas a ningún lado. Que busques un buen equipo, tanto dentro como fuera, en lo personal y en lo profesional. Brutal. Álvaro, mil gracias por tu tiempo. Continuamos.